Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 19 de enero de 2024. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en algunos diarios de circulación nacional y en el portal de CCO Noticias. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. Claudia, el plan C y la capitulación de Marcelo. Claudia Sheinbaum es la opción de más de lo mismo. Ya avisó que va por el plan C de López Obrador. Lo hizo sin vericuetos en su mitin de cierre de precampaña, celebrado la tarde de ayer en el Monumento a la Revolución. El plan C, según su autor, incluye la desaparición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está podrida, la elección en urnas de jueces, magistrados y ministros, la militarización de los mandos de la Guardia Nacional y el sometimiento del INE. Pero también la eliminación de los órganos autónomos como el INAI, la COFESE, la CRE y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que no sirven para nada, dijo el presidente. Afortunadamente, para concretar ese plan es necesario contar con una mayoría calificada, 2/3 de los legisladores en las dos cámaras, que el oficialismo no tiene. De allí el llamado implícito a votar por los candidatos de la coalición oficialista en las elecciones para renovar el Congreso. Muy sonriente se veía ayer la exjefa de gobierno de la Ciudad de México. En su discurso reflejó un optimismo desbordado. Ganamos la precampaña. La distancia entre nosotros y el segundo lugar es, en el peor de los escenarios, 20 puntos de diferencia. La precandidata tenía otro motivo para celebrar. Las corcholatas que le disputaron la candidatura presidencial estaban todas allí. Le aplaudían y le gritaban a coro: "Presidenta, presidenta". Hablamos de Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal y el petista Gerardo Fernández Noroña, y el verde Manuel Velasco. Pero también de los jefes de los partidos de la coalición y los allegados a la doctora Omar García Harfuch, Ernestina Godoy, Santiago Nieto y Elena Poniatowska. Fue la asistencia de Marcelo, gorra y camisa guinda, la que más llamó la atención. Lo sentaron en primera fila, a 2 lugares de la precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Fue el exaspirante presidencial que más cerca estaba de Claudia en el mitin. Había que demostrar la unidad, no solo en el discurso, sino también en los hechos. La capitulación de Marcelo se rubricó con una poderosa imagen: el abrazo a Sheinbaum. Alguien en Palacio Nacional sonrió con la escena. Entre la tropa morenista no faltó quien se mostraba sorprendido por la presencia del excanciller en el mitin. Fue el único que impugnó oficialmente el proceso interno que culminó con la entrega del bastón de mando a la exjefa de gobierno de la Ciudad de México. Marcelo habló entonces de irregularidades, exigió que se repitiera la elección interna, amenazó con abandonar Morena, pero fue inútil, ni caso le hicieron. No voy a salir del tema sin antes hacer énfasis en que la fuerza del aparato del Estado se sintió en el evento. Muchísimos autobuses estacionados alrededor del Monumento a la Revolución eran mudos testigos del tamaño del acarreo. Está confirmado. López Obrador detesta los contrapesos. Ayer anunció que en el paquete de iniciativas que enviará al Congreso el 5 de febrero va una para desaparecer todos los órganos autónomos. No vamos a seguir manteniendo esos organismos facciosos, onerosos, antipopulares, dijo el presidente. El uso de la palabra todos provocó confusión. López Obrador solo mencionó al Instituto de las Telecomunicaciones IFT, pero en la lista de sentenciados está el INAI, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Reguladora de Energía.
Poco después de que concluyera la mañanera en Palacio Nacional, se produjo un posicionamiento del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en el que el edificio de junto la Suprema Corte, durante la ceremonia de toma de protesta de las nuevas juzgadoras y juzgadores en sesión solemne, conjunta de los plenos de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, el citado ministro dijo: la función judicial implica decidir lo justo, no lo más popular. De ahí la naturaleza del Poder Judicial Federal como árbitro, como contrapeso y como órgano contramayoritario. Gutiérrez Ortiz Mena pidió a los 9 jueces y magistrados seguir 2 principios rectores en su actuar cotidiano: la imparcialidad y la independencia. Imparcialidad al emitir su veredicto e independencia respecto de otras instituciones y otros poderes, puntualizó. Ya que estamos, el Poder Judicial le provocó otro dolor de cabeza al titular del Ejecutivo. Un tribunal federal concluyó que es inconstitucional el decreto mediante el cual se quitó al servicio de la Administración Tributaria el control de las aduanas para ponerlo en manos de la Secretaría de Marina. Mensaje político por Alejandro Lelo de la Rea, que se publica en el periódico El Independiente y en el portal CDMX Magazine. Ulises Lara es inelegible como fiscal. Por cualquier ángulo que se le quiera ver, no hay argumentos, ni profesionales ni morales, ni de pragmatismo o fuerza política, para que el actual encargado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, alias el fiscal carnal, pueda ser elegible como el Congreso de la Ciudad de México para ocupar la titularidad de esa institución por 4 años. Como lo publiqué hace una semana, en este mismo espacio, el jefe de gobierno Martí Batres ya ha hecho andar los motores para tener fiscal cuñado hasta 2028. Le mandó un mensaje al presidente del Consejo Judicial Ciudadano, Jorge Nader Curi, para que acelere la conformación de la terna de aspirantes a ocupar ese cargo. Lara no cumple los requisitos que establece la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en su artículo 39, donde indica que para ser fiscal se debe tener título y cédula de licenciatura en Derecho con experiencia mínima de 5 años. Tiene formalmente licencia de abogado, aunque la haya obtenido en forma absolutamente desasiada, literal, de la noche a la mañana. Para ello contó con el apoyo de una escuela patito que le extendió un título de que supuestamente cursó ahí estudios, y en la SEP del gobierno federal de Morena le ayudaron a acelerar la cédula. El otro requisito, el de los 5 años, de ninguna manera lo cumple Lara. Jamás ha litigado en penal, el área que corresponde a la Fiscalía, y es evidente que ni un mes tiene con su cédula profesional de abogado. Si se pensara como argumentó el pragmatismo político para que Batres proponga ratificar a su cuñado, todo apunta a que habría más costo que beneficio. Imponer a alguien con el precedente oscuro de su cédula y además de que fue el brazo derecho de Ernestina Godoy, señalada como espía y persecutora de políticos, el argumento político también opera en contra de Ulises Lara, por diversas razones. La más importante es que no genera consenso alguno ni siquiera en Morena, donde hay legisladores que de ninguna manera votarían por él para ratificarlo, aunque no lo digan abiertamente. Esto significa que no alcanzaría más de los 41 votos que obtuvo Godoy, que se quedó a 3 de su ratificación. En lo político, ninguno de los candidatos a la jefatura de gobierno está interesado en dejar que Batres impulse a uno suyo en esa posición. Sin duda, quien quiera que gane, Clara Brugada o Santiago Taboada, van a impulsar al propio con una correlación de fuerza distinta en el Congreso. Lara
tampoco puede presumir de autoridad moral para ser fiscal, no solo por la truculencia de la obtención de su cédula profesional de abogado. Desde el año pasado lo persigue la sombra de que, al estilo de Alejandro Gertz Manero, ha incurrido en presunto tráfico de influencias. Es de lo que la acusa su media hermana Hilda Lara, pues ha presentado varias denuncias de Ulises Lara. Ha utilizado su cargo en la Fiscalía y su cercanía con Godoy desde que fue vocero para fabricarle delitos a ella y a su esposo, a fin de despojarlos de su vivienda, que originalmente fue construida por los padres de ella y está en un litigio familiar. Esta denuncia de Hilda contra Ulises viene desde 2023. No la ha presentado ante la Fiscalía Capitalina por obvias razones. Lo hizo ante la Secretaría de la Función Pública, pero congelaron el expediente. Ahora, ella teme que como encargado de la Fiscalía, la persecución de su medio hermano se agrave. De lo que no parece haber duda es que Ulises Lara es inelegible como fiscal. Lo veremos. Amalia Pulido escribe en El Heraldo de México: La vía independiente. La ciudadanización de las elecciones es quizás la modificación más importante que vivió nuestro sistema electoral durante el proceso de transición democrática. Ello implicó que los cargos claves en el Instituto Federal Electoral y en los locales fueran ocupados por personas sin dependencias gubernamental o hacia los partidos. A partir de 1996, por ejemplo, el Ejecutivo dejó de tener presencia en el órgano de dirección del IFE y las decisiones las tomaron consejerías ciudadanas nombradas por mayoría calificada en el Congreso. También se ha consolidado la práctica de que la capacitación y asistencia electoral, así como la integración de las mesas de casilla, sean estrictamente ciudadanas. Cambios de gran calado como este tardaron en llegar a las candidaturas mexicanas. La reforma constitucional del 2012 tuvo como propósito reinstalar la posibilidad de que todas y todos pudieran aspirar a ocupar un cargo de elección popular independientemente de si un partido político los postulaba o no. El derecho político a buscar ejercer la representación adquiría, entonces, universalidad. Desde entonces, las candidaturas independientes han representado un importante mecanismo para maximizar el derecho a ser votadas y votados. Sin embargo, hay aún áreas de oportunidad para perfeccionar la vía independiente como auténtica herramienta ciudadana de incidencia política. La cantidad de escritos de manifestación que son presentados ante las autoridades hace necesario reflexionar sobre los requisitos actuales que prevé la norma para participar a través de esta figura. La disminución del número de aspirantes y la baja en la cantidad de registros logrados deben motivarnos a repensar este esquema y reorientar lo necesario para que no pierda su valor e importancia. Debe revisarse si el número de apoyos necesarios para obtener una candidatura es alcanzable y si las normas de financiamiento permiten una competencia equitativa respecto de las candidaturas partidistas. La comunidad interamericana ha establecido que el ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos constituye un fin en sí mismo y a la vez un medio fundamental para que las sociedades garanticen los demás derechos humanos previstos en el Pacto de San José. Las autoridades públicas deben propiciar las mejores condiciones y mecanismos para que dichas prerrogativas puedan ser ejercidas de forma efectiva. En el Estado de México ya contamos con aspirantes a candidaturas independientes para diputaciones locales y ayuntamientos. Tendrán hasta el 17 de febrero recabar el 3% de la lista nominal de sus demarcaciones en apoyos de la ciudadanía. Luego de ello, podrían solicitar el registro formal de su candidatura. Las constituciones locales de Sonora en 2005 y Yucatán en 2006 fueron pioneras en abrir este derecho político a toda su ciudadanía.
Actualmente, desde lo local, tenemos mucho que aportar para perfeccionar la vía independiente. El diálogo y la discusión públicas serán indispensables de cara a los procesos electorales venideros. Malos modos, por Julio Patán, que se publica en el Heraldo de México. Consejos para propagandistas marrulleros. Si te llamas Lord Molécula, Sabina o Epigmenio, o si eres uno de los moneros del gran MAM mexicano que no se llaman Magú, las líneas que siguen no son para ti. Lo digo porque si eres uno de los de arriba mencionados, ya alcanzaste el Nirvana Chairo. No tienes que preocuparte por las vidas que vienen. Estás ya en ese lugar en el que todo da igual. Te liberaste por completo del ego, porque decidiste tocar fondo y, como he dicho antes, te ganaste con eso la libertad. Me refiero a que eres libre de pudores y expectativas. Ya no hay escalones que bajar. Así que cobra, ahorra y sobre todo disfruta el momento. Ya sabes, carpe diem, paellita ya a rezar, porque Diosito te conserve al obradorismo, porque afuera hace mucho frío. Las siguientes líneas pueden serte útiles. En cambio, si eres un propagandista marrullero, es decir, si estás decidido a apoyar al experimento obradorista, lo que incluye al sexenio que viene, y a agarrar una chamba o llevarte un contrato o un espacio en algún medio necesitado de voces oficialistas, pero quieres mantener un as bajo la manga, no sea que la elección del 24 nos dé una sorpresa y te nos quedes metafóricamente con los pantalones en las rodillas, de manera que quieres mantener una cierta imagen de conciencia crítica, de independencia. Si es así, van 3 recomendaciones. 1. De ninguna manera te lances a decir que Ernest Godoy entregó resultados espectaculares y que es una persona súper íntegra. Lo digo porque si bien es cierto que el tren de la Fiscalía Chilanga ya se fue, no es descartable que Claudia Sheinbaum le ofrezca una chamba de buen nivel. Y créeme, no hay trayectoria académica o en la defensa de los derechos humanos que sobreviva a ese espaldarazo. 2. Tampoco te dejes ir con declaraciones sin matices en favor de justamente Claudia Sheinbaum. Esas como nadie puede dudar de su consistencia como mujer de izquierda. Y tiene una formación científica que sin duda necesita este país. Respecto a lo primero, es cierto, y es un problema mayúsculo. La izquierda, particularmente esa que defiende la candidata oficialista, ha sido un desastre para este planeta. El desastre mayor, vaya. Respecto a lo segundo, si doña Claudia estudió, nada más que ha demostrado de palabra y ha hecho que no tiene empacho en olvidarse del método científico en favor de la superstición cristiana cubana del obradorismo. 3. No trates de vendernos como crítica lo de el sistema de salud está enfermo y el presidente se niega a aceptarlo. Eso ya no cuela. Todos sabemos que el sistema estaba mal, pero el presidente y los suyos decidieron hacerlo picadillo. No nos vendas lo de el problema estructural, pues lo mismo aplica para la seguridad pública y la educación. Por lo demás, que los astros se alineen y no te saquen de la nómina. Nada que agradecer. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en algunos diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 19 de enero de 2024. Tenga usted un excelente día y un estupendo fin de semana. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa
fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda. CCO Noticias.